11 horas 24 minutos, continuás escuchando La Mañana de Todos por FM Líder y tenemos una entrevista súper especial porque hoy es 23 de mayo y es el Día del Cine Nacional. Vamos a dar un poquito de contexto sobre este día. Ese día de 1909 se estrenó La Revolución de Mayo. Se trata de la primera película argentina dirigida por Mario Gallo, proyectada en el Teatro Ateneo de Buenos Aires. Bueno, y en este marco tan especial de este día tenemos al gran Juan Carlos Villalba, quien es precursor o fundador, podemos decir, prácticamente de Escobar de película. Además es escritor y cineasta, bueno, y con una trayectoria impresionante. Juan Carlos, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación y un placer estar acá charlando con la gente de Escobar. Para nosotros es un placer tenerlo acá hoy y además en este día tan especial, prácticamente podemos decir su día con tanta trayectoria, sí, ¿no? Yo diría un poco pretencioso de adjudicarme el día, pero sí, ese Mario Gallo, esa película la filmaron en una terraza, ahí sobre la avenida Corrientes y Uruguay, y bueno, fue la primera película argentina, ¿no? O corto de esa época. Que ya estaban los de Morera, que había hecho los cortos de Gardel, ¿no? Claro. Pero eso vino un poco tiempo después, ¿no? De Morera, pero son los inicios del cine, ¿no? Claro. Y bueno, y nos habla de lo que era Gardel como precursor de cosas, porque fue el primer tipo que graba un videoclip. Claro, tal cual, nada más y nada menos. Claro, hoy tienen un valor histórico extraordinario. Bueno, además mencionarlo a la gente que estamos aquí en compañía de nuestra queridísima redactora, periodista estrella prácticamente del diario Escobar, Patricia Herrera. ¿Cómo le va? ¿Cómo dice que le va? Acá compartiendo con un amigo de toda la vida. Sí, claro. Y compartiendo anécdotas mientras esperábamos un ratito la entrevista, compartiendo anécdotas porque Escobar tiene una historia muy rica. Claro. Y hablamos precisamente de la historia de los barrios por este proyecto al que se nos está convocando a los vecinos más grandes, por no decir viejos. Y bueno, recordando personajes de nuestros barrios. Pero recién hablábamos de las casas históricas. Las casas históricas. Una de las películas que yo dirigí, que era El Guapo Gominita, junto a un querido amigo que falleció, que era Roberto Causo, Robertito, filmamos en una casa legendaria donde vivía otro personaje histórico, el Invisible. Entonces buscábamos una casa muy pobre donde el Guapo vivía, donde se veía una gran miseria. Entonces fuimos a filmar a la casa de este amigo. Filmamos, hicimos la escena final que quedaba por la calle Helves, hoy es la parte de Sargento Cabral, sería. Sí. Y Rawson, por ahí. Sí. Y filmamos en una habitación. Puede ser que había unas pajareras muy grandes, muy altas. En una de las casas que había por ahí también, sí. Esa era otra locación, sí, otra calle. Ah, mira. Y bueno, filmamos la miseria de esa habitación donde el Guapo abandonaba el conventillo que tenía que... Y la fuimos a proyectar a un cineclub de la calle, de la avenida Córdoba, en Capital, un cineclub del Hogar Obrero. Proyectamos la película, termina la película y en esa época se estilaba que vos pasabas al frente y la gente te preguntaba cosas y había un debate. Y se para un señor mayor y dice que quería felicitar al escenógrafo por lo bien lograda que estaba la miseria de la pieza, dice. Y bueno, y yo le agradecí, por supuesto, que le iba a comunicar. Es que no le pude decir que ahí vivía gente, que era verdad, que no era una escenografía. Que no hubo escenografía. Bueno, esa casa ¿El histórica. Actor fue? El actor era Carlitos Alarcón, el Guapo Gominita, que falleció también. Esa película es del año 75. ¿Qué apodo tenía? ¿Te acordás? El Pava Alarcón. El Sí. Pava Alarcón. Claro, y la casa era la del Invisible. Los grandes, los que nacimos y vivimos toda la vida en Escobar, no nos conocemos por nombres ni apellidos, muchos. Y esa escena... Sino por el apodo. Claro,
esa escena que el Pava tenía que llorar, lagrimear, porque abandonaba su pieza, el frasco de gomina se derramaba, todo un símbolo de su decadencia, tenía que llorar y no podía. Entonces hizo un plano corto acá a la cabeza, al pecho, y en la mano sostenía una cebolla. Una cebolla cortada, claro, que lo hacía llorar, que lloraba más que Darín, ¿no? Claro, era un espectáculo. Quedó maravilloso, le caían las lágrimas. Y pues claro, ¿qué iba a llorar? Tipo, estábamos todos de joda ahí atrás de las cámaras y con la cebolla lloró y logramos el efecto de tristeza que tiene que transmitir, ¿no? Juan Carlos, quiero consultarle un poco. Yo vengo a representar un poco a la gente joven que no está tan ducha por ahí en el tema de la historia de Escobar en cuanto al arte, el cine, la literatura. Y quiero preguntarle, ¿cómo fueron sus comienzos en el cine? ¿Qué fue lo que lo llevó en su vida a ir por ese camino? Nosotros nos criamos, los escobarenses, yendo al cine. Había 2 cines en Escobar. Y el entretenimiento principal era ir al cine. Cine Italia, donde está el teatro hoy, Claro. y el cine Gran Rex, que ya ahora es una cochera, creo, o una iglesia, no sé qué es Una ahora. iglesia, creo que. Y entonces la diversión era ir a este cine un día y el otro día al otro cine. Y aparte te daban 2 o 3 películas. Claro. Y la emoción de ver esas películas, cómo contar esas historias, se te va metiendo como un bichito en la mente. Y yo quería contar historias también, pero me resultaba más fácil imaginar una película que escribir. Claro. La veía la película, que eso la imaginaba. Y en esa época se utilizaba un modo de filmar que era el Super 8. El Super 8, claro. Un celuloide chiquito, igual que el celuloide profesional, pero finito, angostito. Pero había que saber los mismos principios: fotografía, sonido, el diafragma, todas esas cosas que hoy se han más facilitado con la tecnología, ¿no? Claro. Pero bueno, el lenguaje cinematográfico había que aprenderlo y a fuerza de errores uno fue aprendiendo. Claro. Y bueno, también tenemos que hablar, por supuesto, de su primera película tan conocida con el queridísimo Tomás Seminari. Bueno, Tomasito fue la tercera que hice, que sí, Pajarito. Claro. Pajarito, sí. Pajarito. Sí, la dimos acá también en el cine. Todas se dieron en este cine, Claro. en su momento. Tomasito fue un placer, fue un lujo haberlo conocido, un regalo de la vida, porque era un ser tan querible, tan amoroso, que lo veíamos feliz filmando a él y éramos todos felices. Y cuando terminamos, que se filmó la última escena, como una alegoría de su muerte, salen del carromato de Titiritero, se abre el telón y sale una bandada de pájaros volando. Claro. Y él muere en el final de la película, y esa alegoría era la última toma. Y todos estábamos en silencio mirando esa escena, porque no podía fallar, porque habíamos casado esa otra historia, como juntamos los pajaritos. Claro. Que estaban encerrados adentro del carromato a oscuras, y unos chicos adentro abrían el telón y al ver la luz tenían que salir. No podía fallar. Y la emoción que nos embargó a todos cuando hicimos esa escena, yo prolongaba la orden de que larguen, de filmar, y atrás mío estaban todos en silencio. Y salieron los pajaritos, todo, y cuando me doy vuelta estaban todos lagrimeando. Y yo también. Claro, esa emoción palpable, ¿no? Había terminado la película, pero además Sí. una convivencia tan linda, tan cariñosa. Era como un abrazo cada domingo, cada sábado, ¿viste? Y que nos juntábamos. Y el rodaje duró como 6 meses, porque filmábamos los fines de semana. Claro. Y bueno, Claro. sacando la lluvia, sacando los días que no se puede. Y bueno, y Tomasito fue un placer, ¿sí? Yo creo que fue un regalo haberlo tenido ahí al lado y charlar con él y cuidarlo, porque lo cuidábamos mucho, porque Claro. teníamos miedo que se enferme, qué sé yo, lo teníamos entre algodones. Claro, sí, Un día personaje. tiene que estar parado arriba del carromato con las alas desplegadas que las había hecho Eduardo Noé, las alas, una sala gigante, y había mucho viento, entonces lo volteaba, y lo atamos
le habíamos puesto un arnés por abajo del saco, atado al carro. Para que no se vuele. Para que no se vuele. Claro. Y él agitaba la sala y anunciaba su espectáculo. Cosas maravillosas, ¿no? Bueno, Tomasito Seminari sí era bajito, de hecho era Era flaquito. apenas unos centímetros más bajito que yo, porque yo soy bajito, mido unos 64, o sea, Tomasito Seminari. Aparte lo veíamos frágil porque era grande. Claro, Este, entonces lo veíamos frágil y con miedo a que se nos rompa. Y cuidado. claro, tal Sí. cual. 11 horas 34 minutos, perdón, ¿ibas a preguntar algo? No. 11 horas 34 minutos, 35 ya, entonces vamos con un temita musical y en este caso continúas escuchando La Mañana de Todos por FM Líder 98.9, 11 horas 40 minutos y continuamos junto al gran Juan Carlos Villalba. Juan Carlos, le quiero preguntar, ¿cómo fue la creación, cómo se dio la creación de Escobar de Película? Escobar de Película, mira, toda mi adolescencia, a partir de 17, 18 años, frecuenté mucho lo que se llamó un CIPAR. Era un movimiento de cineastas de Super 8. Todo lo que soñábamos con filmar o hacíamos algún corto, habíamos creado una institución que se llamaba un CIPAR, Unión de Cineastas de Paso Reducido. Claro. Entonces iba siempre a los debates que se hacían en la calle Defensa, en Capital, y era una idea de difundir el cine, porque había realizadores de todas clases. ¿En qué época fue más o menos? Empezó en el 2003. Claro. 2003 fue o 2004, el 20 años, el más o primer menos. festival. Claro. Después lo hicimos durante 14, 15 años. Y bueno, ahí nace. Y había puesto una premisa, decía, no sé si va a ser muy grande, muy importante, pero tiene que ser serio, ¿viste? Claro, claro. Y lo principal fue buscar un jurado profesional. Un jurado profesional que el organizador sienta que no se lo dio ni el cura del pueblo, ni el intendente del pueblo, ni el juez de paz, ¿viste? Claro. Que se lo dio un jurado. Entonces, yo tenía contacto con Juan Carlos de Sanso, director profesional, Aníbal Di Salvo, otro capo de la historia del cine, el tipo que filmó toda la vida junto a Leopoldo Torre Nilsson y Lucas de Mare y los grandes, y Fabio, Claro. con Fabio también filmó, y el profesor Acri, que daba clases de cine en El Salvador, que era mi amigo, y el contacto con esta gente. Entonces vino ese jurado. Ese jurado le dio categoría enseguida, porque el participante cuando le quiere el jurado, y encima te daban los fundamentos, por qué ganaste, cuando te daban el diploma, Claro. y también los fundamentos de por qué no ganaste. Entonces, si vos Claro. querías una devolución, estaban los tipos ahí para decirte, mira, tu película tiene esto. Yo viendo el análisis que hacían de todas esas películas que llegaban, me di cuenta que yo no sabía casi nada, ¿viste? Porque veían cosas que yo no veía, ¿viste? Ahí crecí muchísimo, Claro. aprendí muchísimo escuchándolos, porque no ganaba esa película, que a mí me parecía que esa tenía que ganar, y después cuando los tipos fundamentaban decían, no puede ganar, y tenían razón. Y acá dimos, aparte con este jurado, que dijo una frase el primer año que vino Juan Carlos de Sanso: venimos a elegir las mejores películas, no venimos a quedar bien con nadie. Ya con esa frase, viste, que yo la ponía siempre como eslogan, ahí te daba categoría, respaldo. Un año vino un chico que ganó en España, de España ganó la mejor película extranjera, una película española. Entonces, cuando yo le aviso por teléfono que ganó, y que lo vamos a llamar por teléfono desde el teatro la noche esa, me dice, no, yo voy a ir a buscar el premio. Digo, pero no te vamos a poder pagar el pasaje. No me lo pago yo, dice, pero lo quiero recibir de manos de ese jurado tan importante. Bueno, Profesionales. Juan Carlos de Sanso fue el fotógrafo de Juan Moreira, por ejemplo, de Leonardo Fabio, y director de un montón de películas. Aníbal Di Salvo fue el fotógrafo y cameraman de Fabio en la película El Dependiente, y después en todas las de Torre Nilsson, La Mafia, todas las que hizo Torre Nilsson, que ahora no me acuerdo, El Pibe Cabeza, qué sé yo, infinidad de películas. Y bueno, y ese jurado le daba prestigio Claro. al festival. Y ahí empezó a crecer. Primero venían en VHS.
Ujú, Después sí. empezaron a ver en DVD y después venían online. Entonces llegaban como 1000 películas por año después. Ujú. Yo habré visto más de 10.000 en esos años Wow. cortos, porque hacía la preselección, Claro. ¿viste? Junto al profesor Acri. Y después se la mandábamos al jurado, las 30. ¿Cómo se hacía? Eran noches sin dormir mirando. Horas y horas, porque encima te llegan todas al final. Claro. No te llegan un mes antes, ¿viste? Claro. Cuando estás por cerrar, No te te da empiezan a tiempo. llegar. Entonces la fecha era como 2 meses después del festival, para darnos tiempo. Claro. Pero había que verla. Porque Impresionante. aparte había muchas picardías, por ejemplo, el tipo te ponía una escena acá y en la pantalla que estaba ahí te ponía una porno, ¿viste? Claro, Y claro. vos te la comías esa, ¿viste? ¿No? Claro, claro. Entonces tenías que estar atento Claro. para no crear un problema con la sala, ¿viste? Bueno, y además hubo una cosa extraordinaria. Un año ganó una película que era una historia homosexual entre hombres, cuando estaba prohibida por todos lados. Claro. Esa ganó el gran premio, se llamaba La Buena Sirvienta, Ujú. era de Córdoba, y venía prohibida por todos lados. Y fue antes que El Secreto de la Montaña, que después se dio y que fue una historia homosexual también. Esa película ganó en Escobar y nadie la prohibió, nadie hizo ningún problema. Se hizo la advertencia al público esa noche que íbamos a ver una película de esa índole, que si hay chicos o no la quieren ver, no la vean. Y el tipo se vino de Córdoba, los realizadores, para agradecer porque en todos lados lo prohibían. Claro. Y bueno, y esa gente que ganó, que eran muy jóvenes en esa época, no me acuerdo qué año era, pero antes del Secreto de la Montaña. Ujú. Así que hoy son profesores en la Universidad de Córdoba, pero también encabezan el movimiento LGBTG y todo eso, ¿viste? Porque Claro. ellos eran homosexuales. Claro. Y la película trataba de una relación entre dos hombres. Y no hubo ningún problema. Acá no había nada, censura de ningún tipo, ¿viste? Porque algunos de la comisión se oponían. Entonces yo me puse, fíjense, nosotros dijimos Festival Independiente. Si se despierta Torre Nilsson, que luchó tanto, se encadenaba para luchar contra la censura, y ve que nosotros prohibimos la película, nos tiene que putear. Así que Claro. se dio. Ganó. Aparte ganó porque era buena, no porque era transgresora. Era buenísima. Se llama La Buena Sirvienta, creo que está en YouTube por ahí. Ajá. Debe estar. Sí. ¿Y sus películas? ¿Podemos encontrarlas en algún lado para verlas? No, porque están en celuloide. Claro. No están pasadas a DVD ni nada, ¿viste? ¿Tiene proyección de hacer un pase en algún momento? Se puede, sí. Siempre me frenó el costo, Claro. el tema económico. Porque se te la pasa, te la transfieren Claro. a un pendrive si querés. Sí. Bueno, atención con esto, importante porque Sí, tal vez buscan hay alguien, sponsors. claro, hay un alma caritativa o varias almas caritativas, por ahí Con que orientación cultural. con Claro, yo orientación pregunté cultural, hace claro. poco para transferirla a una cinetécnica, a un lugar de Buenos Aires, y era por metro, ¿viste? Y las películas son largas, Claro, ¿viste? claro. Era muy caro. Sí. Claro, sí, sería sumamente interesante Sí, en porque esta era digital tener todo su Sí, material podés disponible. subirla, transferirla, qué sé yo. Claro, totalmente. Bueno, y además del paso por el cine, también tenemos que hablar del paso por la literatura, ¿no? Y bueno, se me fue apagando ese fuego de filmar, porque Claro. aparte requiere mucho esfuerzo físico también. Y empecé a darme cuenta que me gustaba mucho escribir. En aquella época me resultaba más fácil contar filmando que escribir. Claro. Bueno, pero uno va leyendo, va creciendo y encontré una motivación muy grande en las historias que había acá en La Pérgola, un boliche que ya no existe, pero que fue la base de todas mis historias, porque ahí conocí infinidad de personajes. El rejunte. Claro, estaba todo el mundo ahí, desde políticos encumbrados, comerciantes adinerados, a torrantes, mundanos, gentlemen callejeros, todos los personajes paraban ahí. Pero todos los personajes tienen algo particular, son todos gente
casi marginales algunos, pero toda gente buena, Claro. gente Claro. hasta necesitada de afecto y contención, pero buena gente, que eso me hizo quererlos mucho y escribir por eso. Me gusta rescatarlos. Claro, totalmente. El Totalmente. boliche ya no existe, Ujú. pero vive en el recuerdo de los que lo conocimos, y yo trato de que en el libro, en estas historias, sigan vivos y algunas nuevas generaciones los conozcan. Es que Por hubo supuesto. muchas anécdotas, porque Ahí. vivíamos mucho en el afuera, en la calle, en los boliches. Claro, La juventud hoy por ahí está más encerrada Claro. en la computadora, está más conectada de otra manera. Nosotros Sí. la única manera que teníamos de conectar, porque muchos ni siquiera teléfono teníamos, era claro. encontrarnos. Claro. Claro. Y ahí nacían los afectos y las peleas y los negocios increíbles y los proyectos y los sueños. Pero ese lugar, especialmente, que tenía ese barco tan pintoresco en la puerta, era un lugar tan cálido que yo lo definí ahí en el libro como un abrazo permanente, era entrar ahí. Porque vos encontrabas contención, afecto. Si llegabas y te quedabas callado, los tipos ya sabían que vos algo te pasaba, ¿viste? Ujú. Respetaban Claro. tu silencio. Claro. Hasta que después de un rato, ¿viste? Se aflojaba y ¿qué te pasa? Y empezaba la charla. Y si llegabas eufórico, mejor todavía. Bueno, buena hora, estamos todo bien. Eso era. Mujeres no entraban, eran muy pocas. Había chicas bien de casas mal, como dice el tango, y chicas mal de casas bien. Era mezcladito, Claro, claro. según, ¿no? Había de todo un poco, pero había amores imposibles, pasiones controladas, qué sé yo. Era como el cafetín de Buenos Aires, de Discépolo, tenía esa mezcla. Claro, Esa no, mezcla. no solo era otro el mundo sin esta era Sí. digital, sino que además era otro país. Claro. Era otra la cultura, era otro el encuentro, Sí. La esa comunicación. cosa, la comunicación, sí, esa cosa, viste, porteña del café, y todo eso que se afianzó desde épocas tempranísimas acá en el distrito. Y ya te digo, las historias de este libro, que ahora estamos en trance de subirlo a las redes, a Sí. Amazon, Ujú. ¿Qué se llama? se llama La teoría de Enrique y otros cuentos. La teoría de Enrique porque es una historia verídica que nació ahí. Enrique tenía una teoría, decía que dos personas podían soñar lo mismo e inclusive encontrarse en el sueño, ¿viste? Pero el loco estaba así porque estaba tan enamorado de Rosita, vamos a poner un nombre al personaje, que él soñaba todas las noches con ella, pero ella no. Y entonces eso lo molestaba, lo ofendía, hasta que ella dijo, está loco, y lo dejó. Pero bueno, ahí empieza toda la historia de la teoría de Enrique. Y todos los cuentos parten de algún hecho verídico, ¿viste? Hay una frase ahí que yo la saqué de algo que sucede en Brasil. En Brasil hay un lugar en el nordeste que los ciegos y los mendigos han encontrado una manera muy, muy interesante de recaudar algún dinero. Cuentan cuentos en las plazas, en los paseos públicos. Y inclusive están organizados en horario y lo hacen. Claro. Y cada vez que empiezan a contar un cuento dicen: les voy a contar una historia que es de verdad y fantasía. Y van mezclando verdades con fantasía que el escritor o el relator agrega. Claro. Estos cuentos también, yo uso esa frase, pero parten siempre de un hecho real. Después hay un poco de fantasía que el escritor siempre pone, pero parten de un hecho verídico, así. Y encima hay gente que se va a reconocer ahí. A mí vino una señora a comprar un libro porque dice: me dijeron que está mi papá en un relato. Yo no lo nombro, pero está así. No me atreví a poner el nombre porque son situaciones muy grotescas las que suceden ahí adentro. Claro. Pero está el tipo que tocaba el piano sin el piano, que Claro. tocaba un teclado imaginario, pero el tipo sabía música de verdad, era un pianista de verdad, sabía. Y entonces tocaba y decía las notas tal cual leían la partitura. Entonces, por ejemplo, te podía decir, vamos a suponer,
voy a improvisar, por supuesto, Ujú. desde el alma. Entonces, fa, re, do, mi, fa, sol. Pero el tipo, yo lo digo así, mezclo todo, pero él decía las notas verdaderas. Me río porque mi papá hacía lo mismo. Bueno, Mi papá era músico, claro. compositor y profesor de solfeo Y y bueno, música. Y les enseñaba de esa manera a los alumnos. Era muy común que vayan mencionando las nota, las notas, la claro. van nombrando. Y después Y entonando. sí, la iban entonando Claro. al ritmo Sí. de que lleva la nota, ¿no? Y entonces después terminaba con un aplauso y otro, y era una joda, pero era divertido. Y sí. Ese personaje existía, parece mentira que suceda. Y así hay un montón de historias, bueno, está lleno de historias, el libro es eso justamente. Y va a estar en Amazon pronto, así que lo van a poder ver y adquirir. A bajo costo. Creo que sí, va a ser creo que Amazon pone un costo entre mínimo y máximo, pero ahí en el medio va a estar. Igual no es su único libro, ¿no? Sí, editado sí. Ajá. Tiene muchos cuentos cortos que están en la teoría de Enrique. En la teoría Claro. de que están todos los cuentos. Claro. Hay 15 cuentos, 16 cuentos. Pero yo tengo 18 más para otro libro Que no está editado. que no está editado, por ahí lo Y no tiene. haga online. Sí. No te- eso, Sí. exactamente. ¿No te animás ahora? El próximo libro se va a llamar 8 millones de historias, Ah, ¿no? Recordando una vieja serie que había en la televisión, que era Ciudad Desnuda, que decía, cuando terminaba esto cuando blanco y negro la televisión, ¿no? Había un personaje que se iba por Nueva York caminando y una voz en off decía, hay 8 millones de historias en la ciudad desnuda. Esta ha sido solo una de ellas. No es español neutro que usan. Bueno, entonces yo le puse ese título, y recordando esa frase, decía, hay 8 millones de historias en Escobar. Estas son solo algunas de ellas, ¿viste? Claro. Porque tengo 18 Claro. historias de gente de Escobar. Bueno, personaje. Esperaremos ansiosos. Que Y bueno, lo tengo terminado, pero como la economía se fue para todos lados, Ujú. posiblemente lo haga online, solamente subiendo las redes, no sé. Me surgió ahora alguien me dijo, ¿por qué no lo subí? Y yo, tenés razón. ¿Y Escobar de película se podrá volver a hacer? Y yo no sé porque requería mucho apoyo y mucho esfuerzo hacerlo. Económico. Era un apoyo económico y el esfuerzo, vos empezabas en febrero, marzo con la convocatoria y terminabas en noviembre más o menos. Así que no sé. Pero había crecido tanto el festival que cada vez requería más gastos, porque venían realizadores de todas partes, había que hospedarlos, algunos acá, Claro. los ganadores que venían del interior también requieren hospedaje. Sí, hecho internacional. Claro, aparte se hizo internacional, requería mucho movimiento y sobre todo económico. Claro. Así que no sé. Sí. Y bueno, los apoyos del Instituto del Cine, todo eso desaparecieron. Claro, Sí. es verdad. Y Pero- bueno, ahora se necesitaría para hacerlo justamente apoyo político, ¿no? Mucho apoyo de esto tenemos un celular sonando, no pasa nada. Déjalo que se apague, porque que suene, que no suene, lo puedo pasa apagar nada. tampoco. No lo pude pasa- apagar, no se le pasa rompió. nada. Bueno, esto es radio en vivo, no pasa nada. La película, la miniserie argentina de Ricardo Darín. Sí, claro, sí. ¿Cuál es tu opinión? Y bueno, la opinión a mí me encanta. ¿En qué estamos en las realizaciones argentinas? No, me ¿En qué parece. nivel? A mí me encantó, Yo había visto en mi adolescencia la revista y muchos no la entendían en aquella época, mi cabeza estaba en los Beatles, qué sé yo, en otra cosa. Pero sí, veo que es extraordinario, aparte el mensaje, el final, vamos a salvarnos todos juntos, sería el mensaje, y toda una metáfora de un país que se cae a pedazos. Me parece, esa es mi lectura. ¿No? Eso fue hecho en aquella época, bueno, en el 57, 58, por ahí. Yo ¿El era nivel? chico en esa época, ¿Y el nivel? el nivel, bueno, sí. Parece que está, en todo el mundo está como primera o segunda, ahí, como las series más vistas, ¿no? Sí, es un placer que hagan esas cosas y que trascienda así.
Ay, qué sé yo. Y con poco presupuesto, nada que ver con las grandes realizaciones. Yo no sé Estados qué Unidos. presupuesto habrán tenido, pero Él lo ha dicho, no recuerdo la cifra, pero en comparación con los presupuestos que manejan las grandes industrias, sí, porque el que tema... aparte no han tenido repercusiones en las últimas películas, que realmente era nada, una migaja. 15 millones de dólares fue el presupuesto, teniendo en cuenta, ¿no?, que las grandes producciones tienen hasta Pero- 200, 300 millones de Netflix- Recién para empezar a hablar. Pero Exactamente. Netflix gastó muchísimo más para hacer la de Menem ahora. Claro. Y parece que no se va a dar, no sé cuánto éxito va a tener tampoco. Bueno, esto tiene que ver también con una pregunta que le quiero hacer y que también, de hecho, la hice con el entrevistado anterior, obviamente en otro contexto, que nada que ver con este, pero ¿qué pasa con esta nueva era, ¿no?, de la tecnología tan potente, de la inteligencia artificial? ¿Es perjudicial para el cine, para los escritores, para los actores? No, la inteligencia artificial y la tecnología es maravillosa. El asunto está en cómo se utilice, Claro, porque es extraordinario lo que te permite crear, lo que te permite investigar, lo que puedes hacer con talento y utilizándolo en la dirección correcta. En una época se decía que estaba mal la computadora también, pero Claro. si la usas mal, claro. o darle una notebook a un chico, si la usas bien, es maravilloso, me parece extraordinario. El asunto está como la usamos. Claro, totalmente, sí, porque no sé si vio las noticias de que, por ejemplo, en Hollywood ocurre mucho que hay huelgas de escritores, de actores, de camarógrafos, de un montón de personal del cine, básicamente, que tiene que ver con suprimir puestos de trabajo, ¿no? Hay toda una revolución en eso, porque por ejemplo, yo escribo y busco un corrector y lo tengo en la inteligencia artificial, Tal cual. que me corrige, no, esa coma está mal, me pone, hasta eso. Tal cual, ¿eh? sí. Yo que muchas bolas no le doy a las puntuaciones, pongo las comas donde a veces me equivoco, le mando un texto y me dice, no, un día me dijo que estaba mal la coma y el signo de admiración, ahí que Claro, estaba mal puesto, claro, o lo puse doble, qué sé yo. claro. Pero bueno, entonces no precisa más un corrector. Claro. Pero- ¿Usted es un usuario de inteligencia artificial? Sí, Qué yo, bien, yo qué bien. la consulto siempre. Pero resulta que pasa una cosa, él me va a corregir las comas, todo, pero la esencia y el La espíritu impronta. del texto y lo que yo quiero transmitir, no sé, Totalmente. todavía puede crecer mucho más. Claro, Estamos en los sí. principios. Por ahora, el sentimiento humano no se puede reemplazar. Sí, eso Pero también no sé. es como o la esperanza o el peligro, ¿no?, del porvenir de la inteligencia artificial, de que esto Claro, recién claro. está iniciando. Claro. Esto recién está iniciando y puede crecer mucho más, sí, a niveles estratosféricos. Estamos ya 12 horas 3 minutos. Bueno, se nos está terminando el programa y la verdad que estar aquí junto a Juan Carlos es como tener un libro viviente repleto de historias maravillosas para contar y siempre esta es una entrevista para sacarle jugo, pero de horas. Pues sabe que cuando estaba haciendo el libro y comentaba antes de imprimirlo, me decían que por ahí exageraba, ¿viste? Entonces me acordé de una frase de Marco Polo, que dijo antes de morir, cuando le pedían que se desdiga de lo que había contado, de sus viajes por China, y entonces Marco Polo dijo, no conté ni la mitad de lo que vi. Claro. Y ahora las voy a contar en este otro libro, el de 8 millones de historias, porque en la teoría de Enrique hay 15 o 16. Claro. Y me faltan muchas más, Claro. que están ahora escritas. La volcaré en el próximo libro. Por supuesto, Que bueno, es- lo vamos a esperar. Espero que ansiosos. espero que primero subir a internet, a Amazon, y luego el otro. Vamos a ver. Pero hay mucho Esperaremos. para hablar, hay mucho para contar. Sí, claro. Y me gustaría que
que las nuevas generaciones la vayan conociendo, esa es la intención. Por supuesto, claro. Es que son, claro. son historias de nuestro pueblo. Claro. Por más que no se pongan los nombres Sí, está. o se los disfrace o pongas un poco de tu imaginación. Realmente son Sí, historias. es cultura, es la historia, sí, totalmente. Bueno, 12 horas, 4 minutos, encantadora entrevista, ha sido un placer tenerlo acá, Juan Carlos. Lamentablemente se nos ha terminado el tiempo, pero lo vamos a tener en cuenta para otra entrevista, la de charlar largo y tendido y también que nos amplíe más de todas estas historias. Voy a volver con mucho gusto cuando me convoquen. Tengo en carpeta unas charlas para dar, Excelente. que bueno, se las comento otro día, si no. No, adelanta. Bueno, Si no, la con la tengo intriga. una charla claro. preparada que ya la he repetido varias veces, que es la muerte en el cine, Ujú. que hace poco la estuve haciendo ahí en el Museo de Escobar, y otra que se llama a estrenar, yo podría contarle muchas cosas, una charla sobre cine, libros y algunas cosas más. Ajá. Esa la tengo que estrenar todavía, Claro. ya está Claro. preparada. ¿Y dónde lo vas a hacer? Y estoy esperando, negociaciones. estoy esperando el lugar. Me parece que va a ser en un Propuestas, claro. sitio que se llama el Bondi o algo así, Ajá. me parece. Me Y están no sé- averiguando. ¿No se te ha dado, ya que te gusta la tecnología, por hacer algún stream? Es que yo desconozco esa tecnología, yo la sé que existe, pero no tengo nada para hacerlo. Tengo la computadora que no tengo ni cámara, ni micrófono. Así que sí, claro, me encantaría, sí. Pero no domino eso yo personalmente. Preciso que alguien, Una ayuda. alguien detrás de las cámaras, Ujú. digamos. Un joven. Claro, sí, Un joven que Sí. te enseñe. claro, sí. Totalmente. Porque Claro. es muy interesante escucharte y por Sí. ahí va a ser la Porque, manera de mira, enganchar a los jóvenes Estuve precisamente. tengo una columna en Radio Miami, una radio online de Miami, radiomiami.us. Y el director me dice que ponga una cámara que me saca live, porque es radio, como es, online, Claro. Sí. pero con imágenes también. Ujú. Y también no tengo cámara ni micrófono, ¿viste? Así que voy saliendo por teléfono. Pero bueno, Claro. eh, Claro. no es lo mismo. ¿Y el telefonito? Bueno, ahora vamos a ver cómo lo arreglamos con Que eso. lo arreglen. Sí, no sé, porque por ahora estamos saliendo por teléfono. Y la dirige un argentino esa radio. Y yo un día, me gusta escuchar radio de todas partes del mundo, veo en el staff no tiene ningún comentarista de cine. Entonces le mando unos trabajos míos y me llamó. Y me entero que era un argentino que está radicado allá. Y le Claro. había gustado porque era, bueno, la onda que yo tiraba, era media tanguera, ¿viste? y le gustó. Qué bueno. Así que sí, me encanta la tecnología. Si no, no existí casi. Bueno, vamos a esperar súper, pero súper ansiosos sus charlas, su libro, el otro que se viene, que ya lo tiene escrito. Bueno, vamos a esperar todo lo que usted tiene para darle a la población escobarense Y sus próximas visitas. y sus próximas visitas, no, y además algo que tanto necesita la población escobarense, que es recordar su historia, ¿no? Y sí, rescatar la memoria, los personajes, la gente que va desapareciendo y parece Claro. que el progreso te arrasa con todo. Y justamente una de las cosas que estábamos hablando es que hoy por hoy vos te tomas un coche de alquiler y das la dirección de tu casa y te dicen, es Tone. Y no es Sí, ya. Tone. No. Juan Carlos vive en Villa Marconi, yo vivo en Villa Bordet, Sí. cruzando la vía San Marcos, perdón. No, Y todo el mundo dice Tone. no, Burdella dice el barrio del Papa, te dicen allá, donde está el ¿Viste? Papa. Claro. Y estamos perdiendo hasta los nombres de los barrios. Totalmente. ¿Viste? Y la verdad que es triste. Juan vive en una casa que tiene historia, Mm. 200 más de- años de historia. Por lo menos debe tener como 150 años. ¿Viste? Y estamos Sí, perdiendo esa mínimo. parte de la historia que es muy triste porque nos está pasando por arriba el progreso, que está bien que venga y lo celebro, lo apoyo, pero también tenemos que rescatar a todos estos personajes tipo el Invisible,
a Juan Carlos, por supuesto, Por supuesto, claro. a historiadores como Melidore, Ujú. tenemos miles. Totalmente. Entonces, Totalmente. porque es la manera de que continuemos vivos con nuestra historia, Sí, con el legado. con nuestro pasado, exacto. Totalmente. Juan Carlos, muchas gracias por Gracias haber a venido. ustedes, hasta pronto. Lo esperamos Un gusto. en otra ocasión. Patricia, gracias por estar acá también. Siempre Tenía es que un estar placer. con Siempre es este un gran placer. amigo, la verdad. Qué bueno. El señor X, muchas gracias también por estar ahí detrás de cámara. Gracias, Facu querido, gracias que nos hiciste el aguante ahí. Del otro lado, pocas palabras hoy, pocas palabras. Ya el próximo programa lo voy a tener más ducho.